Sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham hizo lo que Dios le había mandado y se fue, y Lot lo acompañó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Salió hacia la tierra de Canaán y se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, así como todos los bienes que habían acumulado y a los siervos que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó ese país hasta llegar a la región de Siquem, cerca de los árboles grandes de Moré. Por aquel entonces los cananeos vivían en el país. Pues bien, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: voy a darte esta tierra a tu descendencia. Voy a darle. Entonces Abraham construyó allí un altar para Dios, quien se le había aparecido. Más tarde se mudó de allí a la región montañosa que está al este de Betel y colocó su tienda contra Betel y Ai. Betel estaba al oeste y Ai estaba al este. Allí construyó un altar para Dios y empezó a invocar el nombre de Dios. Después Abraham desmontó el campamento y fue acampando de un sitio a otro en dirección al Negev. Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. Como el hambre era tan grave, Abraham bajó hacia Egipto para quedarse allí un tiempo. Cuando estaba a punto de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: escúchame, por favor, sé muy bien lo hermosa que eres. En cuanto los egipcios te vean, estoy seguro de que dirán: esta es su esposa. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán viva. Por favor, diles que eres mi hermana para que me traten bien a causa de ti y para que no me quiten la vida. Pues bien, en cuanto Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Los príncipes del faraón también la vieron y se pusieron a alabar su belleza delante del faraón. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón. Y él trató bien a Abraham gracias a ella. Y Abraham obtuvo ovejas, vacas, burros, burras y camellos, así como siervos y siervas. Pero Dios les mandó severos castigos al faraón y a los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana? ¿No ves que estuve a punto de casarme con ella? Aquí tienes a tu esposa, llévatela y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que acompañaran a Abraham y a su esposa hasta que salieran del país junto con todo lo que tenían. Un capítulo demasiado bueno. Es una historia que se pone muy placentera en querer conocerla. Dios se había metido con los hombres cuando quisieron construir un edificio en ese tiempo muy alto y dividió los idiomas en esa eh, separación de la gente. Se encuentra otra vez a Dios buscando el contacto con el ser humano, pero directamente, porque se le aparece a Abraham. ¿Por qué Dios busca a las personas? ¿Por qué hace contacto con ellos? Vimos que al principio estuvo en contacto con Adán como su creación. Bueno, podemos decir que se entiende. Pasa un tiempo y ahora con Noé y con su familia. Ya vimos la historia de Noé y sus hijos.
Ahora viene Abraham, es el siguiente personaje con quien Dios hace contacto. Le da una indicación que se mueva. ¿Tú te moverías a una ciudad por una indicación? Que alguien te dijera, hey, deja la ciudad, vete a un lugar alto, aunque sea un pueblo, ¿te irías? Él lo hizo, deja su lugar y se lleva sus cosas, lo que había acumulado. Hay que ver que todos los hombres acumulamos cosas, hacemos compras con el dinero que conseguimos sobre el trabajo que hemos realizado. Y eso es normal, es algo con lo que Dios no se pelea. Y Abraham se va, se lleva a su esposa, se lleva a su sobrino Lot. Dios hace referencia a entregarle una tierra y le dice, esta va a ser para tu familia. En este instante podemos creer que Dios da a los hombres algo de este mundo a cambio de que se establezca esa relación. Y es que la tierra era poblada libremente por los hombres. Los hombres podían construir una ciudad en donde quisieran. Estudiaban el campo y veían dónde era apto para hacerlo. Dios le regala a Abraham una tierra, no tanto como una transacción para que estén en contacto, sino que le da una indicación muy a futuro, algo que sobrepasaría lo que llegamos a comprender en ese momento. No dudo que Abraham conociera de la tierra, por eso estuvo en movimiento constante para estudiarla. Dios le da una indicación para que ahí vaya adquiriendo fortaleza, se vaya posicionando, es lo que quiero decir. Y Abraham obedeció. Ya estando ahí, empieza a conocer el lugar. Y en la época de hambre, por la administración de las cosas, ahí no dependía de Dios ni de nadie más que del hombre. El hambre depende del hombre, a menos de que fuera una situación divina, que esas las encontraremos en otras ocasiones. El hambre llega después del contacto que Dios tuvo con Abraham, y no por eso, llegó por la administración, recordémoslo. Tanto que tuvo que ir Abraham a Egipto porque Egipto tenía provisiones. Ellos han pensado más en cómo administrar, teniendo una visión más amplia, no solamente en el día a día. Y eso será hasta que el humano entienda lo importante que es administrar bien las cosas. Habrá quienes lo tengan mejor administrado y en los tiempos difíciles pues se les pide ayuda. Él va y hace también un diálogo con su esposa. Este tipo de diálogos a mí me encanta verlos en la escritura porque nos hacen pensar mucho, dependiendo nuestra personalidad y nuestra comprensión de los tratos, podemos tomar una postura diferente. ¿Cómo es que Abraham le pide a su esposa que diga que es su hermana? ¿Cómo se comportaría una mujer que no fuera comprensiva? Le diría que no tiene que negarla y si tiene que dar la vida por ella, pues que la dé. Pero en ese instante nos cegaríamos a que existía un hambre y que tal vez ella pudiera sobrevivir, pero el hombre con el que ha estado, que es su esposo, pues moriría. Ella no se pone en esa posición, acepta lo que a su esposo le indica que haga, porque él sabía que los egipcios iban a quererse casar con ella, y casarse con ella era estar sexualmente con una persona. Así fue, justo en cuanto llega, los egipcios le ven y
Evidentemente que comienzan a idear un plan, por eso también tratan de forma agradable a Abraham. Una vez que le dan todos los regalos y lo atienden de una manera asombrosa por ella, planean esa jugada y Dios habla con ellos en las noches. También imagino que fue en los sueños y les advierte porque le había hecho esa promesa a Abraham. Si alguien te quiere hacer mal, yo te defiendo. Porque es en otras palabras, quien te maldiga y alguien que te maldice, pues te quiere hacer un mal. Y a quien te dé bien, pues yo también le bendigo. Ahora imaginemos al faraón y a toda la gente que le rodeaba, que son más conscientes y que saben ver las cosas. Si Dios les da esa indicación, oye, lo que le hagan a esa mujer, te lo regresaré, te haré un daño porque es la esposa de él. Pues igual el faraón, consciente, no se enoja y termina matando a Abraham. Él sabe que ese mal ya fue advertido. Entonces solamente responde para terminar esa relación. Oye, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa y me dijiste que es tu hermana? Eso quiere decir que la gente que se pone a discutir es porque no es consciente y tiene una visión pequeña del momento. Ahí vimos a un faraón que solamente termina el diálogo y le dice, vete, llévatela y llévense sus cosas. Y pues es lo que hacen. Entonces, en ese primer movimiento, Abraham y su esposa, gracias a su colaboración, adquieren bienestar, algo de mejora para su vida. Y entonces regresan. El mensaje de este día es ser conscientes y ver todo lo que engloba nuestro comportamiento y la toma de decisiones, el trabajo en equipo y no a dejarnos llevar por un momento o por un instante en el que queremos ver las cosas desde otra perspectiva, pero no tan favorable para nuestra vida, solamente para nuestro ego.